Cada vez más a la comunidad internacional, la ONU ha expresado particularmente su preocupación por lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú. Ambos países han tenido una escalada en sus relaciones precisamente por anuncios que se hicieran desde la presidencia de Perú. La presidenta actual, Dina Boluarte, ha señalado incluso a venezolanos por la escalada, según ella, de la inseguridad en el país, y esto ha elevado el nivel de xenofobia también que existe en algunos países de la región, particularmente en Perú. Queremos abordar todo esto y su implicación que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos también que tienen los migrantes, porque así lo establecen diferentes tratados internacionales, con nuestra invitada a la mañana de hoy. Se trata de Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y doctora en Estudios Internacionales y Derechos Humanos. Es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, José Enrique. Un gusto estar en tu programa. Gracias por acompañarnos, estimada Carolina. Por cierto, quisiéramos hablar sobre lo que he mencionado, la situación de derechos humanos de los migrantes que han permanecido días varados en la frontera entre Chile y Perú, en una situación y unas medidas que parecieran que fueran más hacia la escalada en este sentido, y los roces diplomáticos que tienen ahora Chile y Perú por esta situación. ¿Cómo se perfilan los escenarios en torno a esto? ¿Cuáles son las implicaciones en derechos humanos? ¿Y cuál es la realidad para entender mejor el contexto? Yo creo que esa situación que se está viviendo en la frontera Perú-Chile es un síntoma más de los tiempos que vivimos en términos migratorios, es decir, una migración acelerada y de gran magnitud. No, para nadie es un secreto que Venezuela es hoy en día al menos la tercera crisis de personas en forzadas, ¿no? En movimiento, 7,2 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, según las cifras de las Naciones Unidas. Y los países sudamericanos son los países con mayor recepción, ¿no? Perú tiene al menos 1,5 millones de personas venezolanas, Chile 400.000, 500.000. Entonces, estamos hablando de poblaciones, o sea, de números muy grandes, ¿no? De un volumen bastante importante, y lamentablemente en los últimos años hemos visto, ¿no?, cómo muchos países comienzan a aplicar políticas muy restrictivas en sus fronteras al punto de aumentar la militarización de las fronteras. Primero lo hizo Chile, ¿no? Anunció que enviaba más fuerzas armadas a su frontera, y en los últimos días, pues la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como tú bien lo dices, también dijo que militarizaba sus fronteras para moverse, ¿no? Y se han generado ya algunos incidentes, y preocupa mucho que los dos países estén, como tú también lo has definido muy bien, en una escalada diplomática, ¿no? Con micrófonos diciéndose y tirándose las culpas unos a otros. Mientras tanto, tienes allí a niñas, niños y adolescentes, a mujeres, a familias atrapadas, queriendo poder, ¿no?, salir de esa zona y movilizarse a otros destinos sin poder hacerlo, y con una presencia. Y también cómo evaluaría la posición del lado chileno, que se ha mostrado quizás un poco más abierto que el caso de Perú y ha buscado mediar en este sentido para la creación de este corredor humanitario. También quisiéramos ver cuál ha sido esa posición de la ONU, que dice que está brindando asistencia básica a los migrantes que permanecen allí en la frontera entre Chile y Perú. Bueno, cuando uno ve las imágenes, efectivamente se da cuenta que la gente que está allí está en una situación muy precaria. Así que en buena hora que se está brindando ayuda humanitaria, porque hemos visto personas en carpas, personas durmiendo en el suelo, o sea, y además, como dije, ¿no? Allí hay familias y hay niños, entonces sí se necesita, ¿no?, que se presten servicios básicos. Lo segundo que yo diría es que el tema del retorno es bien importante. Si las personas quieren retornar, que lo hagan, pero eso sí, que sea voluntario, ¿no? O sea, que no se generen medidas en las que se obligue a las personas a volver a su país de origen cuando esto no es el deseo de las personas. Principio de no devolución, y eso debe ser respetado, y esperamos que allí también las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales. Yo creo que en efecto Chile ha dicho que quiere negociar temas de corredor humanitario, pero también militarizó su frontera, ¿no? Y el gobierno chileno también ha hecho algunas declaraciones diciendo que ya se agotó en Chile la posibilidad de integrar a los migrantes, etcétera. O sea que ambos países, ¿no?, tanto Chile como Perú, han hecho declaraciones planas que viven en el Perú, les pone en riesgo porque genera una percepción, ¿no?, de que las personas que allí viven son criminales, y pues a los criminales todos les tenemos miedo, ¿verdad? O a los criminales no les queremos cerca de nosotros. Entonces yo creo que hay que evitar en la medida de lo posible
hacer declaraciones que pongan en riesgo a una población. Ahora, es importante que las Naciones Unidas esté allí como un ente mediador y un ente que se enfoque en la protección, pero yo creo que en los próximos días, porque la tensión sube, los países van a buscar soluciones, ¿no? De movilidad. Ahora, la gran pregunta es hacia dónde. Quienes quieran volver voluntariamente a su país de origen, sea Venezuela, o sea Haití, o sea otros países, ¿no? Habrá que buscar las formas en que lo hagan. Entiendo que el gobierno venezolano ha dicho que quiere enviar aviones a la frontera o a Chile para poder retornar, pero creo que uno de los grandes desafíos es que los números son grandes, ¿no? O sea, los procesos de retorno se hacen difíciles cuando son muchas personas, y lo segundo es que cuando que las personas que quieran llegar a Estados Unidos tienen un viaje muy largo que hacer, Claro, ¿no? Y ese ciertamente. viaje pasa por países por donde no pueden transitar legalmente porque no tienen los documentos adecuados, y eso nuevamente les lleva a tomar rutas muy peligrosas que incluyen el paso por el Darién. Ya conocemos lo que eso implica. Bueno, como lo decía entonces, las autoridades precisamente chilenas ya se han pronunciado a favor del anuncio de Venezuela de repatriar a los venezolanos que buscan regresar. Estamos conversando hoy con Carolina Jiménez Sandoval, es presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y doctora en Estudios Internacionales y Derechos Humanos. Hoy no está con nosotros desde Washington, precisamente abordando este tema de interés. En la próxima parte, estimada Carolina, quisiera que se quedara con nosotros para que conversemos acerca de las nuevas medidas migratorias que ha anunciado en paralelo a esta situación que se presenta más al sur de la